En este primer día del Congreso el tema es Martirio, dar la vida. Y vamos a escuchar la primera ponencia a cargo del padre José María Castillo y lo acompaña para presentarlo el padre Rodolfo Cardenal. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes, tengan todos y todas, y buenas tardes y un saludo para la gran audiencia de YSUCA. Me complace presentar esta tarde como primer ponente del Congreso a un gran amigo de la UCA, profesor de varias generaciones en el campo de la teología. Y de nuevo se encuentra entre nosotros, ha querido venir, estar con nosotros. Bienvenido, Pepe, así le llamamos, Pepe para los amigos. Estamos contentos de tenerte hoy entre nosotros. El padre Castillo tiene la sabiduría de los años, la sabiduría del estudio y también la sabiduría de la vida. Sus publicaciones innumerables, artículos, libros, dan cuenta de ese conocimiento. En el Centro Monseñor Romero se han publicado varios cuadernos con temas que él ha desarrollado y ojalá después de su ponencia nos quede la inquietud de conocer más lo que él tiene que decir. Me parece muy importante destacar de Pepe que es un inconforme, siempre está inconforme. Y eso es bueno, porque pone en crisis, cuestiona, nos provoca, nos interpela, nos hace pensar y nos hace profundizar. Estoy seguro que esta tarde no nos va a defraudar. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer con toda sinceridad y con toda verdad la invitación que se me ha hecho para venir a esta universidad, a esta casa, a encontrar tantos y tantos amigos y amigas que para mí han sido determinantes en mi vida. Y estoy diciendo algo que llevo muy clavado en el alma. No voy a insistir más en ello porque no es el tema de mi conferencia. Estamos hablando del martirio. No voy a repetir, por supuesto, una vez más, los muchos y profundos motivos de admiración y de elogio que nos vienen a la cabeza cuando recordamos lo que fue la vida, la muerte y el testimonio de Monseñor Romero y, como ya se ha indicado aquí, por distintas personas mucho más autorizadas que yo, por tantos y tantos salvadoreños, tantas mujeres, tantos hombres que dejaron su vida, dieron su vida porque les motivaba a ello una convicción muy profunda. Pero, como ya se ha indicado, no me voy a detener a repetir y a elogiar lo que sucedió. Mi interés, mi proyecto es tomar todo aquello que sucedió
como punto de partida para llevarnos a hacernos preguntas y a reflexionar en lo que ha ocurrido desde aquella década de los años 70 hasta este momento y, sobre todo, lo que todo esto nos enseña, como ya se ha dicho, con vistas al futuro. Para mí hay una cosa que lo estaba pensando ahí sentado mientras oía las palabras del rector de esta universidad y del director del centro, Monseñor Romero, cuando han presentado lo que vamos a hacer estos días. Y mi cuestión es la siguiente. En el caso concreto de Monseñor Romero, en el caso concreto de los mártires de la UCA, en el caso concreto de tantos y tantos otros mártires que han dado su vida y han muerto en este país, lo que más me da que pensar es que ha habido, y no estoy descubriendo nada que sea misterioso, oculto, no, ha habido, insisto y subrayo, poderosos intereses motivados por la religión que han cuestionado incluso si la muerte de Monseñor Romero fue martirio o no fue martirio, y si la muerte de tantos y tantos otros mártires de aquellos años fueron o no fueron martirio. Y las dudas provenían y se han originado en ambientes profundamente religiosos y por motivaciones religiosas. Y a mí esto es lo que me da mucho que pensar. Porque esto me lleva derechamente a una cuestión que deberíamos de tener siempre muy presente. ¿Por qué con tanta frecuencia las religiones, hablo de las religiones en general, muestran una preocupación y un interés mayor por asegurar, garantizar, proteger, potenciar todo lo que se refiere a la otra vida, al más allá, que por potenciar, defender, dignificar esta vida? Y esto llega al exceso y a la contradicción y al absurdo de que incluso se llega a perseguir, condenar, matar a quien toma una postura decidida por defender esta vida en nombre de la otra vida. No estoy inventando nada, ni estoy exagerando nada, ni estoy sacando nada de quicio. Cuando en el siglo XII San Bernardo de Claraval, un místico, un teólogo, un santo de pies a cabeza, escribió su Exhortatio ad milites templi, exhortación para los caballeros templarios, los que iban a luchar por reconquistar el templo.
Y claro había gente que planteaba una pregunta muy elemental. Pero ¿cómo para honrar a Dios y honrar la religión vamos a ir allí matando gente? Y el librito de San Bernardo sale de esa pregunta tan incómoda al comienzo mismo del libro, con esta distinción y esta explicación tan sorprendente. Porque matar al infiel sarraceno no es un homicidio, es un malicidio. Y todavía más grotesco, si quieren ustedes, es lo que ocurrió algunos años después, ya entrado en finales del 12, comienzos del 13, en el pontificado de Inocencio III, cuando se luchaba contra los movimientos anticlericales y antieclesiásticos. En una de aquellas batallas que se desarrollaron en el mediodía francés y también en ciudades del centro de Francia, un monje preguntó, pero bueno, vamos a arrasar a toda la gente de esta ciudad. A lo mejor aquí hay algunos que son gente de buena conciencia y de buena voluntad. Respuesta del Papa, que los maten a todos y Dios en la otra vida ya mandará a los buenos al cielo y a los malos al infierno. Si eso no es anteponer los derechos de la otra vida para legitimar y justificar la violencia, la agresión y la muerte en esta vida, hoy nos quejamos de lo que sucedió en tiempos antiguos con la Inquisición, como nos quejamos de lo que está pasando ahora mismo con los movimientos radicales yihadistas. En el fondo el problema es el mismo, que el hecho religioso tiene el enorme peligro de justificar la violencia en esta vida por salvaguardar y asegurar la salvación para la otra vida. Y es verdad que hoy no es frecuente, no es normal entre católicos, entre cristianos, hacer estas cosas, pero miren, hay muchas formas de violencia. La violencia que se practica en determinadas direcciones espirituales, la violencia que se ejercita en ciertos confesionarios, la violencia que se mantiene en nombre del verdadero camino que nos va a llevar a Dios para bloquear el caso de Monseñor Romero, como es un hecho que ha estado bloqueado en la Curia Vaticana durante, y no estoy diciendo ningún secreto, ni estoy destapando ninguna cosa que nadie sepa. Pero, por favor, veo gente que se ríe. Yo les rogaría que tomemos esto muy en serio, porque es un problema de una gravedad. Miren, esto es lo que en el fondo está dificultando, alejando y complicando las cosas para que haya tanta y tanta gente que no quiere ni oír hablar de Dios. Yo sé que el tema del martirio se podría plantear desde muchos puntos de vista. Lo sé, y hay que hacerlo. Pero yo creo que este no se suele tener en cuenta con demasiada frecuencia
Y me parece que aquí estamos tocando el fondo. ¿Por qué llegamos así al nudo de la cuestión? Yo creo que este problema tiene, por supuesto, una explicación de tipo ético, la perversión humana. Tiene también una buena dosis de explicación por intereses políticos, como tiene también una buena dosis de explicación por intereses sociales. Todo eso es verdad y hay que tenerlo en cuenta y hay que afrontarlo con libertad, valentía, claridad, ateniéndose a las consecuencias. Pero a mí me parece que todo eso en el fondo lo que hace es tapar, ocultar un problema que está más en la raíz de todo este asunto. ¿A qué problema me refiero? Para irnos aclarando en esta cuestión, a mí me parece que hay que dar por sentado y tener muy clara una distinción, por otra parte, elemental. Que una cosa es Dios y otra cosa es la religión. Bueno, digo, una cosa, Dios no es una cosa. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar o el tema de la religión. Una cuestión que muchas veces no tenemos, una distinción que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que es capital. ¿Por qué? Pues porque la religión es el medio, el camino o la mediación para ir a Dios, encontrar a Dios, relacionarnos con Dios. Sin embargo, es importante saber, porque mucha gente esto que voy a decir me hace la impresión de que no lo sabe. Es que en este asunto, estudiando los orígenes del hecho religioso o del fenómeno religioso, lo primero en el fenómeno religioso históricamente no es Dios, es los rituales religiosos. Los estudios más serios y documentados que se han podido hacer hasta ahora en paleontología sitúan los orígenes del fenómeno de los rituales. Por ejemplo, rituales de sacrificio, rituales funerarios, cuando todavía no había signo alguno de creencia en Dios. Por esto no les falta razón a quienes, siguiendo autores bien conocidos, cito más recientemente a Walter Burkert, pero anteriormente a Van der Leeuw o a Konrad Lorenz, cuando afirman que Dios es un producto tardío en la historia de la religión. Y además, piensen un momento en esto. El otro día lo decía yo en la Universidad de Granada. Y después me vinieron algunos de los profesores
Pero si esto es una cosa elemental. Y me vinieron a agradecerme que hubiera hecho esta aclaración. Y es que un niño, los niños, lo primero que aprenden son los rituales religiosos, rezos, santiguarse, ponerse de rodillas, una estampa, los llevan a la iglesia, son rituales. El tema de Dios, algunos, muchos, seguramente la mayor parte, no llegan a tenerlo claro nunca en su vida. Y yo estoy seguro de que este fenómeno que ocurre con tanta frecuencia en Europa, tengo la impresión de que en América Latina también ocurre. Que para mucha gente es más importante las observancias religiosas, los rituales religiosos, las tradiciones religiosas, que el tema de Dios. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que hemos venido a este congreso? Pues vaya que tiene que ver. Esto es lo que está en la base de todo lo demás. Porque hay gente, y ha habido gente en el caso de Monseñor Romero, por poner lo que nos reúne en este congreso, que por defender motivaciones de observancias religiosas, de tradiciones religiosas, de normativas religiosas, no han dudado en bloquear la causa de Monseñor Romero y retenerla. Y si por ellos hubiera sido o pudiera ser, Romero no subiría nunca a ningún altar. Esto es así. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? ¿Nos gustará o nos pondrá nerviosos? Pero esto funciona así. Y entonces, esto nos lleva a la cuestión a la que yo quería venir. Y es que antes que a Monseñor Romero, esto es lo que pasó con Jesús. Lean y relean los evangelios. En la medida de lo posible, céntrense en lo que relatan las narraciones, la teología narrativa, que diría un teólogo a quien yo admiro mucho, también con la profesora Marta, que va a hablar después, hablaba yo esta mañana, me refiero al profesor Juan Bautista Metz. En el cristianismo no tenemos suficientemente asimilada la teología narrativa de los evangelios, que no es la teología especulativa de la pura elaboración de ideas, aunque sean dogmas de fe y sean verdades que aceptamos, en las que creemos y que defendemos, por supuesto. Pero fíjense que en la teología narrativa, en los relatos de los evangelios, nos encontramos con un hecho sorprendente, y es que Jesús de Nazaret, que fue un hombre profundamente religioso, tan profundamente religioso que él mismo era la revelación de Dios. Y por otra parte, un hombre de una
religiosidad tan profunda que desconcertaba a la gente más religiosa. Y nos encontramos con que este hombre tan profundamente religioso fue perseguido por la religión. Fue acusado y denunciado por la religión, o por sus representantes. La religión no está por ahí, está presente en personas que la representan, o que la dirigen, o que la... De tal manera que nos encontramos con este hecho, un hombre tan radicalmente religioso y tan profundamente religioso fue condenado por la religión y asesinado por la religión. Naturalmente, cuando yo he pensado en el proceso de Monseñor Romero y ahora hablamos de Romero como se puede hablar de tantos y tantos y tantos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué hay aquí? Es verdad que Jesús advirtió, y lo dijo muy claramente, que Él no había venido a suprimir la ley y los profetas. Es decir, Él no vino a suprimir la religión, ni a marginar la religión. Él vino a llevarla a su plenitud. Lo que, según la interpretación más razonable, es que Jesús no pretendió, por supuesto, acabar con la religión. ¿Cómo iba a pretender eso? Ni pretendió tampoco intensificar cuantitativamente la religión, que hubiera más religión. Tampoco es eso. Sino que su proyecto, como explica muy bien un gran comentarista, exegeta del Evangelio de Mateo, estoy hablando de Ulrich Luz, lo que Jesús pretendió cuando dice que quiere llevar a su plenitud la religión es modificar cualitativamente el hecho religioso, desplazando el centro del hecho religioso de lo meramente ritual, de lo meramente normativo, incluso de lo meramente sagrado, y extenderlo a la totalidad de la vida y ponerlo en aquello que tiene que ser lo original, lo determinante, que es un proyecto de vida que se parezca lo más posible al proyecto de vida que vivió Jesús. Por eso, fíjense que Jesús en los evangelios no fundó ningún templo. ¿Qué templo iba a fundar él? Ya había uno. Ni, por supuesto, construyó una capilla, ni organizó una casa de retiros, ni puso un despacho de dirección espiritual. Oigo murmullos cuando digo estas cosas. Ya sé que estoy siendo provocador, pero es que lo pretendo, porque en este asunto, como no nos provoquen, es que no nos movemos de la silla.
¿Por qué? Porque estamos muy a gusto donde estamos. Y nos va muy bien como estamos. Aunque después, digamos, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, diremos maravillas, haremos cosas espléndidas, pero vamos a quedarnos como estamos. ¿Por qué el Papa Francisco, que es este Papa tan original también, tiene tanta gente enemiga dentro mismo del Vaticano? Y no estoy destapando ningún secreto. Esto es bien conocido. Porque es un papa que, así como está muy cerca de la gente, no está tan cerca de la clerecía. Esto es así. Y claro, esto en los ambientes clericales genera mucho malestar. Pero esto es una realidad. Y dirían, bueno, este papa ya podría ir, como han ido vestidos todos los papas, en el coche que han ido todos, con la solemnidad, la pompa y la dignidad que han ido todos, etcétera, etcétera. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Lo que Jesús dejó patente con su forma de vida y con sus enseñanzas es que el centro de la religión no está en el templo, ni está en los rituales, ni está en lo sagrado, ni está en la sumisión a las normas religiosas, ni está siquiera en los dogmas y en todas sus teologías. Todo eso hay que tratarlo con el respeto, con la delicadeza, con la atención, con la obediencia y aceptación que se merece. Pero nada de eso es el centro. El centro está en la praxis ética de la vida de cada cual. Quiero decir, en las convicciones que determinan su conducta, la conducta de cada cual. Y todo lo demás, tanto cuanto me ayude a eso. Yo siempre suelo decir, y ya es la hora de acabar. No, ya me voy a callar. Ya lo que tenía que soltar ya lo he soltado. Y por tanto, creo que si a partir de esto nos vamos a casa esta noche pensando, simplemente una cosa que ya he escrito yo en algunos libros, artículos, y lo he dicho tantas veces: lean y relean los evangelios. Algo en lo que tanto insiste precisamente el Papa Francisco. No es que él no crea en el resto de la Biblia. Cree y la acepta como la tenemos que creer y aceptar todos, según, naturalmente, las muchas aclaraciones que eso necesita. Pero hay una cosa que a mí me da mucho que pensar. Leyendo y releyendo los evangelios, caigan en la cuenta de que allí se destacan las tres grandes preocupaciones
que tuvo Jesús. Primera preocupación, la salud de las personas. ¿Por qué hay tantos relatos de curaciones? ¿Por qué acudían tanto los enfermos? Los historiadores, los exegetas, los estudiosos, se parten los sesos analizando y desentrañando lo que eso representa y cómo hay que interpretarlo. Vamos a quedarnos en lo más simple. Y lo más simple es que la gente veía que a Jesús le preocupaba el tema de la salud. Y que Jesús, cuando veía a una persona enferma, lo permitiera o lo prohibiera la religión, la curaba. Inmediatamente. No esperaba al día siguiente. Y casi todos eran enfermos que podían esperarse un rato. Segunda gran preocupación de Jesús, la comida compartida. Por eso en los evangelios, que se habla tanto de enfermos y de curaciones de enfermos, se habla tanto también de comidas. Y rara es la página en que o están malos o están comiendo. Eso no es casual. Lo que hay que preguntarse ante eso es ¿por qué? Sin duda alguna porque a Jesús le preocupaba mucho ese asunto. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que haya hoy gente tan religiosa, tan devota de tal santo, tan devota de tal peregrinación, de tal cofradía, de tal festividad, de tales lo que sea. Y luego, sin embargo, el problema de las leyes sobre la sanidad, sobre el negocio farmacéutico, sobre la debida atención a que todo el mundo tenga lo suficiente para comer y para convivir. Y luego la tercera gran preocupación de Jesús eran las relaciones humanas. Todo el Sermón del Monte, que es un discurso para que sepamos perdonarnos, comprendernos, respetarnos, querernos, sin hacer distinciones. Y yo veo que las religiones pues no hacen distinciones, madre mía. Y a este sí, y a este menos, y a este de ninguna manera no quiero ni verlo. Eso no es de Jesús. Será muy de tu religión, o de la mía, que yo también tengo la mía. Entonces, termino ya porque esto, si no, se hace interminable. Y hay que acabar. ¿Qué nos enseñó Monseñor Romero? Con su forma de vivir, con lo que hizo y con lo que dijo, a unas sabiendas de que aquello le costaba la vida, que él lo sabía y le tenía miedo a la muerte, porque él amaba mucho la vida, pero pudo más en él las convicciones del Evangelio. Y termino con esto porque esto me parece que es importante y ya me callo, palabra, que me callo. Los contenidos fundamentales del Evangelio no son meros conocimientos en los que creemos y aceptamos. Lo son, pero con eso no basta. Ni son propósitos que hacemos para vivir de esa manera.
lo son, pero con eso tampoco basta. Los planteamientos básicos del Evangelio, de lo que fue la vida de Jesús, la muerte de Jesús y por qué aquella vida terminó en aquella muerte, eso brota de las convicciones de cada uno. Y cuando hablo de convicciones, estoy citando a un autor que ahora la gente de la universidad, citar a este autor, estoy hablando de Jürgen Habermas. Y Habermas explica muy bien lo que son las convicciones. Una convicción se define por que aquello de lo que uno está convencido lo hace. Y si no lo hace, es que no está convencido. El que está convencido que tiene que quitarse del tabaco, se quita. Y si no se quita, es que no está convencido. Punto. El día que las bienaventuranzas dejen de ser un programa bello, hermoso, utópico, y empiecen a ser convicciones que determinan nuestra vida, ese día estamos en el recto camino, en el camino que nos marcó Monseñor Romero, y por eso terminó en el martirio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, ciertamente nos has provocado, pero es bueno porque ayuda a pensar y a reflexionar. Quiero hacer un comercial diciendo que las ponencias del Congreso se van a reunir y publicar en la siguiente edición de la Revista Latinoamericana de Teología, que va a salir finales de abril, comienzos de mayo. Ahí estarán reunidas todas las ponencias. Y a continuación pasaremos a las preguntas. Estimado Padre Castillo, han llegado a nuestras manos y siguen llegando muchas preguntas. Vamos a seleccionar solo algunas que expresan el sentir de varias preguntas. La primera, la haremos una por una para que respire un poquito y pueda responder. Monseñor Romero será beatificado muy a pesar de todos los obstáculos que usted ha descrito muy claramente. ¿Cree que a pesar de haber aprobado su beatificación, aún se presentarán más obstáculos? Pues respondo rapidísimamente, yo no lo sé, no soy profeta, no adivino el futuro. Si entendemos por profeta eso, que no es un profeta, nos lo va a explicar sin duda alguna el profesor José Luis Sicre. Okay. Yo de él aprendí ya hace muchos años esto muy bien explicado y muy bien desentrañado. ¿Vendrán dificultades? No sé, porque la beatificación y canonización de los santos durante todo el primer milenio, hasta el siglo XI, no la hacían en Roma, la hacía el pueblo. En cada lugar donde era conocido el santo o la santa. En ese sentido, en este caso, naturalmente, el peso del papado le da una autoridad que no tiene vuelta atrás. ¿Que habrá gente que esté en desacuerdo con Monseñor Romero? Por supuesto, eso lo va a haber siempre. Que habrá, como hay gente que no está de acuerdo con el Evangelio. No hace mucho una persona muy religiosa y de gran formación universitaria me decía, para mí, y es católico, me decía, para mí Jesús es una figura que no tiene significación especial porque todo lo suyo, eso es irrealizable y por tanto con eso no vamos a ninguna parte. Segunda pregunta,
¿qué mensaje daría a los que bloquearon el proceso de Monseñor Romero y otros? La segunda pregunta, son dos en una. Si tenemos tanta riqueza martirial en El Salvador, ¿por qué la estructura eclesial salvadoreña y vaticana hace caso omiso a estos? Pues porque hay demasiada religión y poco evangelio. Tengan en cuenta una cosa que no he dicho, se me olvidó y aprovecho para decirlo. El efecto más inmediato que produce la práctica religiosa y los rituales religiosos es que tranquilizan la conciencia. Y eso es lo malo. Una persona que tiene sus tradiciones, misa el domingo, las 3 Ave Marías antes de dormir, la visita a tal imagen de un santo o de un Cristo, de una Virgen, lo que sea, y lo practica, lo observa y dice, bueno, ya esto me lo he quitado de encima, ya estoy tranquilo, voy a dormir. Pero lo que no se pregunta es cómo hace la declaración de la renta a la hacienda pública. O por qué no paga el salario justo y debido a sus empleados, etcétera, etcétera. O por qué trata tan rematadamente mal a su marido, a su mujer, o a sus hijos, o a sus vecinos. Una tercera pregunta, ¿qué hacer para cambiar el estilo de presentar a Dios, identificándolo como iglesia, si muchos hablan bien, pero su vida concreta no dice nada? ¿Qué hacer? Aquí me encuentro yo con más dificultades, porque dar un recetario sobre esto me parece que no lleva muy lejos. Yo creo que todo lo que sea repensar a fondo si hemos convertido el Evangelio en un libro más de religión, que lo leemos, nos gusta, dice cosas bonitas, hermosas, que nos dan que pensar, lo que usted quiera. O si con eso vuelvo a lo de las convicciones. Lo he convertido en convicciones determinantes de lo que hago y de lo que no hago, de lo que me gusta o de lo que rechazo. ¿Cómo se acompaña el paso de acento en el ritual hacia la praxis sin violentar la fe de la gente, su modo de creer? A ver, perdón, señorita, no sé, bueno, yo ya es que por mis años me estoy empezando a quedar teniente. Y por tanto, a ver si puede decirlo más despacio, más... ¿Cómo se acompaña el paso del acento en el ritual hacia la praxis, sin violentar la fe de la gente, su modo de creer? Esta pregunta me alegro de que la hagan y es importante, porque yo no soy tan estúpido como para decir que en la vida no tendríamos que prescindir totalmente de rituales. No, si la vida está llena de rituales. Hay rituales sociales, rituales deportivos, rituales militares, rituales universitarios, rituales religiosos. Hay de toda clase de rituales. ¿Y por qué? Porque los rituales son tradiciones que nos sirven como vehículos de comunicación. Entonces, los rituales, sí, lo que tenemos que pensar es si lo determinante de mi relación con Dios es la observancia rutinaria, repetitiva, de mera costumbre de ciertos rituales que me enseñaron, o si mi religión es ir derecho al centro del meollo evangélico. Gracias. Padre Castillo dice otra pregunta que gracias por estar acá iluminándonos con sus conocimientos genuinamente cuestionantes o cristianos. Monseñor Paglia dijo en una
de sus intervenciones que el martirio de Monseñor Romero tiene la novedad que bautizados asesinaron a un bautizado, y se ha dicho que lo asesinaron por odio a la fe. ¿Cómo quedan los católicos que decidieron, autorizaron, mataron, financiaron, festejaron, se alegraron del asesinato? Frente a ello, ¿están automáticamente excomulgados? No, yo no soy quien para excomulgar a nadie. Dios me libre. Ni tengo autoridad para eso, y además yo creo que, bueno, no, vamos a dejarnos, vamos rápidamente a la respuesta. Pues de esta persona se puede decir, pues he recordado el caso de San Bernardo y el caso del Papa Inocencio III. Como se pueden recordar tantos y tantos casos parecidos, y casos, muchos de ellos, que siguen presentes y operantes. Es una cuestión muy profunda en la intimidad más honda de cada persona, que nadie deberíamos de sentirnos autorizados para enjuiciarla y mucho menos para condenarla. Simplemente yo he hecho caer en la cuenta, o he intentado, a lo mejor alguna expresión no ha sido acertada, o muchas de mis expresiones no han sido acertadas, pero simplemente he pretendido que caigamos en la cuenta de este problema, que es un problema muy real y además de una gravedad enorme. Lo ha sido en toda la historia y lo sigue siendo en este momento. En Europa ahora mismo estamos muy asustados con el problema religioso del yihadismo. Como me figuro que los musulmanes en otros ambientes están asustados con que les pueden organizar el día que menos esperan una guerra y matarlos a mansalva. Esto es una realidad que está ahí. Y si yo la he planteado no es porque yo tenga la ingenua pretensión de traer aquí la solución. Simplemente lo he hecho para que caigamos en la cuenta de que aquí hay un problema que es muy grave y que se manifiesta de mil maneras, como es el caso de, por ejemplo, un grupo religioso en el que hay profundas divisiones y hasta resentimientos y odios por cosas muy sencillas, que si la forma de decir la misa, que si los cantos que se hacen. Si es un convento, el tema de las ventanas es tremendo. Si se abren o se cierran las ventanas. Por eso hay conventos en los que están peleados la gente allí dentro. Bueno, invocando motivaciones religiosas también para eso. Ustedes dirán, pero qué cosas tan raras dice este señor, que no me estoy inventando nada. Bien, quedan más preguntas, pero voy a tener que responder a todas, entonces se acaba aquí el congreso. Vamos a ver. La siguiente pregunta dice: ¿cómo podemos cambiar la realidad nacional si en nuestros propios hogares nos damos cuenta que nuestros padres viven inmersos en la religiosidad ritualista que usted comenta? Bueno, a quien se lamente de esto yo le invitaría a pensar
que probablemente el que se lamenta está inmerso en otro ritualismo, que es que aquí, por favor, pensemos, utilicemos la cabeza para pensar, no para repetir miméticamente, puramente como papagayos, lo que nos parece. No, que el problema es muy hondo, que todos tenemos tendencia de justificar nuestras conductas y nuestros comportamientos echando mano de rituales, creencias, prácticas, observancias, tradiciones, costumbres, hábitos de vida, etcétera, etcétera. Última pregunta. ¿Qué perspectivas se podrían vislumbrar para unas sociedades de tanta tradición religiosa como lo son las sociedades originarias y junto a la tradición cristiana tan arraigada en Latinoamérica, la memoria de los mártires religiosos y no religiosos oficialmente cristianos? A mí me parece que es muy importante la formación, la educación religiosa, pero sobre todo evangélica, desentrañar el Evangelio, estudiar a fondo los contenidos del Evangelio, analizar hasta lo más hondo la figura de Jesús, su conducta, su comportamiento, sus parábolas, lo que todo eso nos dice. Yo creo que todo lo que sea ir por ese camino, será avanzar mucho más de lo que imaginamos en esta dirección que sin duda anhelamos. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Te agradecemos y bueno, terminamos la primera ponencia. Creo que ahora nos van a dar instrucciones sobre el receso.